Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad vamos a conversar con un colega geógrafo, con Gonzalo Yurkiewicz. ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. A vos. Te voy a presentar. Gonzalo es, bueno, licenciado en geografía y además es doctorado en historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gonzalo trabaja en la Secretaría de Energía, en el proyecto PERMER, donde es el líder del proyecto Actividades Productivas, y además es docente en Geografía Económica en la UBA y en la Universidad de Mar del Plata. ¿Es así? Exactamente, muy bien. Buena ¿Sabes qué? presentación. Lo primero que te quiero preguntar es algo que para quienes no estamos en el tema medio flashero, ¿no? Esto de que hay un montón de gente que todavía en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina no tiene luz. ¿Cómo es eso? Sí, y no solo en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, sino que a nivel mundial, 1.300 millones de personas, es decir, un quinto de la población mundial, carece de acceso a la energía eléctrica. Si bajamos en la escala, cual buenos geógrafos que somos, en Latinoamérica 31 millones de personas no tienen acceso a servicios modernos de energía eléctrica. Y bueno, si seguimos bajando de escala y llegamos a nuestro país, se calcula, porque no hay datos muy precisos, pero según los datos del censo de 2010, que aproximadamente en nuestro país entre 100.000 y 140.000 familias carecen de acceso a la energía eléctrica. Estamos hablando del aproximadamente el 2% de los hogares del país, los cuales se encuentran casi todos en medio rural disperso o agregado. Como sabemos, 8% de la población de nuestro país es rural. De ese 8%, un buen porcentaje no tiene acceso a servicios modernos de energía eléctrica, con todo lo que esto significa, ¿no? Piensen que Claro, eso. en un lugar rural sin energía eléctrica, estas familias ven acortado su tiempo de estudio, corren muchos riesgos con respecto a animales ponzoñosos que aparecen de noche cuando van al baño y no tienen la posibilidad de prender una luz. No pueden ni siquiera cargar un celular como para acceder, en el mejor de los casos, que tengan una red de celular cerca. Yo he visto en lugares como San Juan escaleras en el medio de la nada para buscar la señal de celular en el medio del espacio rural. Imagínense, ni siquiera la posibilidad de cargar su celular. Por otro lado, viven en zonas rurales alejadas, donde generalmente, en torno a lo que se conoce como el paraje rural, que es la menor unidad territorial en nuestro país en el espacio rural, en estos parajes rurales muchas veces hay salas de atención primaria de la salud que no tienen energía eléctrica, que en el mejor de los casos tienen un generador, y lo mismo ocurre con las escuelas rurales, ¿no? En nuestro país hay todavía cerca de 2.500 escuelas rurales que se encuentran en zonas no alcanzadas por las redes de energía eléctrica. Así que imagínate lo que esto significa. Te voy a hacer una pregunta desde el más sentido común. ¿Esas personas no tienen heladera, por ejemplo? Gran parte de esas personas no tienen heladera, aquellas que están más capitalizadas tienen freezers que funcionan con garrafas, es decir, heladeras que funcionan con gas envasado, con digamos, lo difícil que implica llevar una garrafa y que se paga alto costo en este espacio rural. Con lo cual, sí, generalmente la conservación de alimentos es muy pobre y muchas veces, justamente cuando lo vemos desde PERMER, desde el componente de actividades productivas, una familia rural de este tipo, cuando faena un animal, o lo tiene que comer o lo tiene que vender inmediatamente porque no tiene la posibilidad de conservarlo, más allá de hacer algún tipo de conserva con métodos más tradicionales. Claro. Y, bueno, vos mencionás al Permer, ¿no? Contá qué es el Permer y qué hace el Permer. Claro, mira, te cuento por qué surge el PERMER, por qué no tiene luz la gente en Argentina, ¿no? O en Bueno, es general una en buena el mundo. pregunta. No, a ver, una de las causas, Argentina está relativamente bien en América Latina, pero de todas maneras hay países con mucho más nivel de electrificación, como Uruguay, Brasil, por ejemplo. En el caso de Argentina, lo que conspira para que tenga luz la gente en los lugares más aislados es, por un lado, la gran extensión de nuestro territorio, el escaso poblamiento de las zonas rurales dispersas, lo cual hace que al ser poco denso haya pocos clientes para las empresas eléctricas, para que inviertan en redes, y por otro lado la topografía intrincada que tiene nuestro país, sobre todo en zonas cordilleranas, de montaña, de bolsones, de mesetas, que hace que
muchas veces llevar un cable en media tensión, que cuesta varios miles de dólares el kilómetro, no sea negocio ni para el Estado, que es quien debe invertir, ni para las distribuidoras, que son solidarias en la inversión en redes de distribución. Entonces, en ese sentido, sabemos que esto es una espiral de dificultad. De este 2% que tenemos sin luz, llegar al primer 0,5% es más sencillo que llegar al segundo 0,5% y que llegar al último, digamos, cuarto de gente sin luz, porque es la que está más aislada en lugares más o elevados o intrincados o de geografías complejas. En ese sentido fue que hacia fines de la década del 90 surge un proyecto financiado con financiamiento internacional que se llama Programa de Energías Renovables para Mercados Rurales, que básicamente lo que se plantea en momentos en los cuales las energías renovables todavía no tenían una amplia difusión, o incluso donde el precio de la instalación del watt pico era muy caro, de todas maneras, Permer se plantea cómo llegar a este grupo de cerca de 100.000 familias, o a un porcentaje de estas 100.000 familias, con sistemas de energía renovable de baja potencia, en corriente continua, que les van a permitir a estos usuarios mínimamente tener luz, poder cargar sus celulares, poder tener una radio que se enchufe, y tener, digamos, un acceso mínimo a la energía. En ese contexto también el PERMER surge para atender a todas las instituciones públicas, como te decía antes, escuelas rurales o centros de atención primaria de la salud, que se encuentran en este mismo ámbito rural y que también carecen de energía. El PERMER entre el año 99 y el año 2012 logra ejecutar aproximadamente 120 millones de dólares, llegando a más de 1.500 instituciones públicas y a más de 25.000 familias, con sistemas, digamos, elementales, cuyo quizás cuello de botella son las baterías, que es el cuello de botella en los sistemas de generación renovable que no están conectados a red, en lo que se conoce como mercado off-grid. Vos tenés el mercado on-grid, que es la grid, es la red eléctrica, donde vos podés poner paneles en tu casa, pero estar conectado a la red y consumir, digamos, energía de la red durante la noche, pero producir energía con tu sistema durante el día, Como algo e mixto. inyectarla a la red. Claro, es decir, con un medidor bidireccional. Esto se llama, en la carga de la energía le llaman generación distribuida. Incluso hay una ley ahora después les voy a contar, que se promulgó hace algunos años para permitir que en la Argentina se pueda desarrollar la energía renovable de esta manera, con gente que en sus Pero casas espera, produce. discúlpame, hay algo que no te entendí, Gonzalo, discúlpame, te interrumpo. ¿Esas Sí. personas están conectadas a la red o no están conectadas a la red? Las que atiende Permer son las que no están conectadas a red. Se llama mercado off-grid, fuera de red. Y en aquellos hogares, sí o sí, vos tenés que instalar baterías, porque de noche no tenés la red para darte la energía que te da el sol de día. Entonces, los sistemas que instala Permer todos tienen baterías, las baterías no son baratas y son quizás el elemento, digamos, débil de este proyecto, porque a los 4 o 5 años hay que reponer baterías. Entonces, cuando hoy vemos los 25.000 sistemas instalados, vemos que hay un porcentaje, un 20, 30, 40%, que quizás ha caído en desuso, porque los usuarios no han tenido el debido acompañamiento del Estado en el proceso de reposición de Claro. estas baterías, como para que hoy sigan utilizando los sistemas. En lo que es el mercado on-grid es otra historia, ¿no? No son usuarios vulnerables, estamos hablando de cualquiera de nosotros que vive en la ciudad y que hoy puede llegar a instalar un panel solar en el techo de su casa y transar con la distribuidora eléctrica la compra y venta de energía. El PERMER ha sido muy exitoso con estas debilidades que te estoy marcando, quizás de sostenibilidad en algunos casos, pero así todo, hoy tenemos más de 1.000 escuelas rurales que han sido, digamos, energizadas a través del programa PERMER, y como te decía, más de 25.000 hogares residenciales. El programa Y en la PERMER terminó en el práctica, año... discúlpame, en Sí. la práctica, parece una pregunta muy pava, ¿no? Pero me interesa conocer, ¿qué le cambia a una familia en su dinámica familiar, social, individual, el tener o no tener luz? ¿Qué cambia cuando esa Esa gente es recibe luz? Es una pregunta muy buena y te puedo asegurar que se resume en una frase. La gente te dice, me cambió la vida. Porque la gente de irse a dormir a las 8 de la noche, los chicos poder estudiar solamente de día, los chicos pueden estudiar en horario nocturno,
de repente los sistemas estos han permitido instalar una televisión de 12 voltios, han permitido tener una radio que a esa radio se le gastaban las pilas y muchas veces pasaban semanas hasta que esta gente podía ir a algún lugar, digamos, donde comprar pilas, además de que tiraban las pilas muchas veces las enterraban en la tierra, generando un perjuicio ambiental. Pensá que ellos se valen mucho de linternas y de radios a pila en el medio rural cuando no tienen luz. En el mejor de los casos, algunos que tienen un pequeño generador tienen que conseguir combustible, con también el consiguiente perjuicio de contaminación que genera un generador, de ruido, de emisiones, etc. Imagínate que vos con un pequeño sistema solar podés resolver todos estos problemas. Podés tener una radio recargable que se enchufe al sistema, podés tener una linterna recargable o pilas recargables que las puedas usar en la linterna. Incluso en esta nueva edición de Permer les estamos dando linternas que vienen con un panel propio para ser cargadas al sol. Y por otro lado también, digamos, la falta de energía también genera que los lazos de sociabilidad sean escasos, digamos, por otro lado, a ver, nosotros medimos el impacto de dos maneras. Por un lado, el impacto de quienes reciben energía en sus hogares, pero en general son los mismos beneficiarios que reciben energía en las escuelas rurales y en los centros de atención primaria de salud. Con lo cual hay un triple impacto del proyecto sobre muchas veces la misma población objetivo Claro. que se encuentra en el ámbito rural. Con lo cual el beneficio es mucho. Lo ideal sería poder llegar a poner sistemas que permitan tener, por ejemplo, una heladera o un freezer. Esa es un escalón superior, pero tenemos todavía, para poder poner ese tipo de sistemas, tenemos que resolver cuestiones técnicas y lo que hace al elevado costo del almacenamiento de la energía. Porque ahí los bancos de batería deberán ser más grandes y la reposición va a ser más cara, y muchas veces esos usuarios no tienen un nivel socioeconómico como para poder afrontar esa reposición. A Entonces eso esas son voy. discusiones. A eso voy. Esas personas que no están conectadas a la red, ¿sí? Que el Permer, bueno, de alguna manera las conecta o les abastece electricidad de esta forma. No están conectadas porque es muy caro llevar el tendido hasta allá o porque las empresas distribuidoras de alguna manera tienen estudios de capacidad de pago y consideran que esas personas no tienen capacidad de pago para pagar la factura que les va a venir mañana. No tiene tanto que ver con la capacidad de pago del usuario. De hecho, en Permer 1, en la mayoría de las provincias, se pagaba una cuota y había una distribuidora eléctrica que hacía operación y mantenimiento de los sistemas, y se suponía que con esa plata que pagaba el usuario luego iba a poder reponer baterías. Ese esquema funcionó bien en algunas provincias, en otras no tanto. Es un tema de lo que es caro es la extensión de las redes eléctricas, que generalmente se le cobra retroactivamente al usuario en el marco de su Mm, factura durante un tiempo determinado. La tasa de retorno para esto, en este ámbito rural, donde por ahí tenés una familia ubicada a 500 metros de otra y es a 1 kilómetro de otra, es muy costoso poder bajar de una red de alta o media tensión a una red de baja en 220 y poder llegar realmente a los domicilios de estas personas. De todas maneras, hubo mucho avance de electrificación rural en la Argentina en los últimos 30 años, sobre todo de la mano de un programa que se llama PROSAP, que administra el Ministerio de Agricultura, que también se financia con financiamiento externo, que lo que hizo fue hacer redes rurales para llegar a pequeños centros poblados. Ahora, cuando vos te alejás de ese pequeño centro poblado y te internás en el espacio rural, los usuarios están demasiado dispersos. Y muchas veces en topografías complicadas como para que sea rentable en términos económicos, sin que medie un subsidio estatal, poder llevar esas redes a esos usuarios. Hay pueblos, o sea, ya no hablamos de población rural, pueblos de numerosos que estén desconectados de la red. Yo tengo el recuerdo, Sí, corregime, hay un pueblo en Tapalqué que se llama Belloso, que yo estuve, que son como 2000 habitantes, capaz, y no tenían luz hace unos años atrás. existen muchos pueblos en Argentina todavía, sobre todo en la zona de Jujuy, de Salta, Catamarca, pero también, por ejemplo, en Tierra del Fuego hay uno que se llama Puerto Almanza, en Río Negro. Hay muchos lugares que están aislados de la red, que en algunos casos tienen generadores, pero generalmente esos generadores dan energía en un horario determinado del día, por ejemplo, entre las 7 y las 11 de la noche, unas 4 horas.
el costo de generación a través de esos generadores es elevado y eso hace que los servicios eléctricos sean muy limitados. Existen lugares aislados sin ningún tipo de cobertura, ni siquiera de generador, pero que generalmente no agrupan más de 10, 15 o 20 casas. Son parajes rurales de población rural concentrada en pequeños lugares en donde no hay cobertura de red. En varios de esos, Permer está llevando adelante licitaciones para hacer lo que se conoce como micro redes o mini redes, que es una generación solar centralizada que atiende un grupo de 10, 15, 20 viviendas. Entonces, en lugar de vos poner un equipo en cada casa, haces una generación centralizada. Son proyectos caros, tenés que calcular en más o menos entre 15 y 20 mil dólares por vivienda de inversión inicial, con lo cual nosotros estamos, no tengo la información en mi mano ahora, licitamos 4, pues yo no me dedico a ese componente del proyecto, pero bueno, sí estoy al tanto, licitamos 4 mini redes que están adjudicadas, que son en la provincia de Catamarca, Salta y Jujuy, que se van a construir probablemente entre este año y el próximo, y si mal no recuerdo, la más grande tiene unos 100 habitantes, en Salta, en un lugar que se llama el Huracatao. Esa mini red va a costar algo así como 2 millones de dólares. Lo que nosotros tenemos que hacer es la evaluación. Si es más barato llegar con la red, no intervenimos Claro. nosotros y se supone que tiene que llegar de alguna manera a la red. Si la red vale más que lo que vale una intervención de energía renovable, nosotros vamos con una intervención. Claro, Eh, claro. pero esos proyectos son muy interesantes y con mucho impacto. Gonzalo, nosotros hablábamos antes de esta charla lo quiero leer tal cual, ¿no? La cuestión de el carácter social del acceso a la energía. Y te pregunto, porque vos hablas de una intervención del Estado muy fuerte en esto, ¿no? ¿Esto fue siempre así? Ujú. ¿O durante algunos periodos, pienso en los 4 años anteriores, o pienso en la década del 90, donde había otro tipo de Estado, era otra la función? Mira, para que te des una idea, el proyecto Permer es un proyecto que empieza en el año 99 con el gobierno de la Alianza, atraviesa todo el gobierno del kirchnerismo y atraviesa el gobierno del macrismo, y hoy vuelve con una reedición y un nuevo préstamo de 200 millones de dólares que se firmó en el año 2015, con lo cual tuvo continuidad en los últimos 20 años, pero es una tensión, digamos, podríamos decir hasta precaria. Es como un paliativo que hace el Estado sobre ciertos lugares en donde se sabe que la red no va a llegar a través de un crédito con financiamiento externo. Yo creo que, a ver, la energía puede ser vista como un bien de mercado, puede ser vista como un servicio esencial. Pensemos un Claro, dato fundamental. El 68% de la energía es consumida por el sector de transportes y por la industria. Y solamente un 16% de la energía total es consumida en América Latina por el sector residencial. Con lo cual, el sector residencial debiera pagar al costo de la energía, no debiera pagar una sobretasa o una ganancia para una distribuidora eléctrica, cuando son los sectores productivos los que deberían engrosar, digamos, las ganancias que generan las distribuidoras y quienes producen energía. Es como el agua o como el gas. Si los consideramos como bienes de mercado y los mercantilizamos, como se hizo desde la década del 90, caemos en los aumentos exponenciales del precio que tuvimos durante la era macrista. Ahora, si pensamos en la energía como un bien social, como un bien de pero desarrollo, perdóname, discúlpame, te interrumpo de vuelta. Pero nos dicen a nosotros que tenemos que ahorrar energía. bueno, ahí está el punto. Si, generalmente, cuando hablamos de medio ambiente, vos lo debes saber bien porque te dedicás al tema, generalmente la Es responsabilidad siempre intenta individual. ser puesta en el usuario individual, en la idea de la tragedia de los comunes, donde uno, como ve que el otro contamina, contamina, y donde todos, ninguno tenemos cuidado, y esa racionalidad colectiva lleva a los problemas ambientales. Ahora, sabemos bien que los problemas ambientales de gran escala son generados por la industria, por el sector, es decir, por todo el transporte, y sobre todo transporte por carreteras, por la agricultura de gran escala que genera desde erosión en los suelos hasta utilización de energía para la producción de agroquímicos que son utilizados en esa actividad o para el bombeo de agua, para irrigar esa actividad. Entonces, digo, generalmente me parece que el sistema trata de lavarse las manos y trata de confundir al usuario individual poniendo la responsabilidad en el usuario. Es cierto, hay un concepto muy importante cuando hablamos de energía, que es el concepto de eficiencia energética.
¿Qué es la eficiencia energética? Es poder realizar el mismo trabajo utilizando menos cantidad de energía. Si vos tenés una heladera más eficiente, el mismo trabajo de enfriar tus alimentos lo va a realizar, en vez de con 700 watts de potencia, quizás con 300 watts de potencia. Pero me sale más Esto es cara muy la que es más importante. eficiente. La heladera más Te va a eficiente salir sale más más cara la cara. inversión, te va a salir más cara la inversión inicial, pero lo vas a amortizar y a su vez le vas a Claro. estar haciendo un favor al medio ambiente. Y probablemente en 2 años amortices en el consumo lo que vos te gastaste de más en comprar el artefacto. Entonces, esto es entender, digamos, la energía desde el punto de vista de la demanda. Porque siempre hay una discusión. Por ejemplo, durante la época del 2011 hasta el 2015, nosotros teníamos una matriz energética deficitaria, donde en algunos periodos del año teníamos déficit de energía, incluso déficit de gas que importábamos de Bolivia, ¿cierto? Ujú. A partir de la caída de todo el aparato productivo por la recesión en la que entramos en el periodo macrista, la matriz energética argentina empezó a ser suficiente para abastecer al sistema. Es decir, lo que se redujo es el consumo. ¿Pero qué se Claro. redujo? El consumo justamente de la actividad productiva. Entonces, digamos, es engañoso ponerle la culpa al usuario. El usuario tiene que ser consciente, tiene que utilizar, tiene que apagar la luz, tiene que tratar de tener electrodomésticos eficientes, porque de alguna manera también se va a beneficiar ahorrando en su cuenta de luz. Ahora, el verdadero impacto sobre el medio ambiente lo generan otros. Lo generan el sector de transporte, el sector de servicios, el sector industrial y el sector de la agricultura y la ganadería. Gonzalo, ahora que mencionas esto, te quiero llevar para el tema en el que vos laburás, ¿no? Que es cómo puede afectar o cómo cambia la dinámica productiva de un lugar, de una familia, cuando tiene electricidad. Mira, yo trabajaba antes en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección Nacional de Emergencias Agropecuarias, haciendo análisis de situaciones de emergencia. En ese marco se creó un programa de prevención de sequías, donde lo que se identificaba era que la principal falencia en Argentina es el acceso al agua, que muchas veces está debajo de los pies de los productores familiares que viven, por ejemplo, en el impenetrable chaqueño o en el monte santiagueño, donde tenemos el acuífero Toba Guaraní, subyaciendo a los pies de gente que no tiene agua, y que no tiene manera de acceder al agua, y que muchas veces toma agua de lluvia acumulada en bajos naturales, o acumulada, en el mejor de los casos, en represas que hacen con máquinas, que las desbarran. Bueno, la cuestión es que desde Permer, yo llegué a Permer pensando, tenemos que poder unir acciones que estamos realizando para hacer perforaciones en este tipo de lugares, con la posibilidad en zonas sin luz de poner bombeo solar. En ese sentido fue que desarrollamos un programa de bombeo solar y desarrollamos un programa de boyeros solares, que para el que no sabe lo que son alambrados electrificados que lo que permiten es hacer un manejo de ganado estratégico. Es decir, meter el ganado en un lado, que el ganado consuma el pasto que está en un lugar, luego cambiarlo de cuadro para que consuma el pasto en otro lugar. Eso normalmente, sin tener un alambrado, los agricultores familiares lo hacen 2 horas, dejan las vacas o los animales que tienen en un lado, luego los mueven hacia otro sector. Realmente la capacidad productiva, al no tener energía, se ve muy limitada por muchos aspectos. No podés bombear agua, no podés tener este tipo de herramientas como boyeros solares, no podés tener herramientas para moler granos o herramientas de fuerza motriz para cualquier uso, no podés tener heladeras en el caso de gente que se dedica a la actividad de tambo o a la actividad de oreo de quesos. Entonces, la dotación, o por ejemplo, si se dedican a animales de granja, no tienen luces para, por ejemplo, hacer que las gallinas ponedoras estén iluminadas y pongan huevos durante bastantes horas al día. Entonces, digamos, la situación productiva de alguien que no tiene energía se ve muy limitada, porque no puedes utilizar ningún tipo de herramienta que utilice electricidad. En ese sentido, desde el proyecto lo primero que pensamos es, bueno, ¿cómo llegamos a las personas, no? Desarrollamos estos dos proyectos, el de boyeros y el de bombeo solar. El de boyeros lo empezamos a implementar el año pasado. Entregamos más de 1.500 boyeros en 7 provincias del norte del país y en la provincia de La Pampa. Y rápidamente la gente se ha hecho, digamos, la gente ha adoptado la tecnología, nos mandan todo el tiempo audios, videos, fotos, donde los productores realmente
muchos que nunca habían utilizado este tipo de tecnología, nos plantean que les ha cambiado mucho su situación productiva porque ahora, por ejemplo, dejan las vacas durante 8 horas en un cuadro y hacen otras actividades en su predio y no tienen que estar cuidando a las vacas para correrlas de un lugar al otro a mano y dejándolas pastar en un lugar y otro. Esto probablemente impacte, eso lo vamos a medir con el tiempo, en un aumento del peso del rodeo por tener mejores disponibilidad de pasturas. Y todo lo que es bombeo solar, tenemos identificados unos 2.000 productores. Esto lo estamos trabajando de la mano del INTA, que tiene amplia presencia en todo el territorio argentino, con técnicos, digamos, extensionistas. Y vamos a hacer una licitación en breve, si las circunstancias lo permiten, porque la verdad que está todo un poco trabado por la pandemia, por el cambio de gobierno y demás situaciones. Pero probablemente en unos meses más estemos entregando a los productores que hoy extraen el agua en forma manual de estos pozos que se hacen en el campo a mano, que le llaman pozos balde, la van a poder extraer con una bomba. Y bueno, los impactos los vamos a poder medir con el tiempo, pero sin dudas que van a ser muy importantes, liberando tiempo para otras actividades, liberando trabajo de las mujeres del hogar, que muchas veces se dedican a esas tareas, mejorando la irrigación de los cultivos, mejorando el abrevaje del ganado. Y Imagino bueno, que es el estado presente en algo, no sé si es exactamente correcta la palabra, pero es algo muy sencillo en un punto, y a la vez enmarcado en una mirada de justicia social muy, muy impresionante, ¿no? Porque esa gente, hasta esto que vos estás contando, vivía sin agua, vivía sin luz. eh, tal cual. Hay muchos programas y proyectos del Estado Nacional, del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Agricultura, que tienen como sujeto de intervención a este sujeto que es el agricultor familiar, digamos, que se encuentra en el ámbito rural empobrecido. Eh, lo que pasa es que muchas veces las políticas públicas se yuxtaponen y pocas veces se articulan entre sí de la manera más eficiente para que, por ejemplo, no sé, el INTA le dé un tanque o el Ministerio de Agricultura le dé un tanque y le haga la perforación y nosotros lleguemos atrás con la bomba solar y luego llegue el INTA con un módulo de riego por goteo. Es decir, eso sería lo ideal. Vivimos en un estado en el cual los compartimentos están bastante estancos y hay iniciativas de este tipo que van en paralelo. Justamente nosotros que somos técnicos y laburamos en el Estado tenemos que buscar, digamos, generar las redes para desarrollar este tipo de articulaciones, pero muchas veces los argentinos tenemos el problema que no nos ponemos de acuerdo. Yo viví un tiempo en España, viví un tiempo en Estados Unidos, cuando era un poco más chico, y una cosa que un técnico argentino es valorado en cualquier equipo de trabajo. Ahora, un equipo de trabajo argentino muchas veces genera conflictos, pero el técnico argentino per se, solo, en cualquier equipo de trabajo se destaca. Pero luego tenemos este problema para ponernos de acuerdo. Hay muchas cuestiones políticas también en el medio, de repente te cambia la Secretaría de Energía, pasa a ser Ministerio de Energía, entonces cambia todo el organigrama. Entonces durante 3-4 meses no hay firmas oficiales, durante 3-4 meses no se generan pagos a los proveedores. Durante el macrismo pasó mucho eso. Fíjate que el Ministerio de Energía pasó a ser Secretaría, tuvo un ministro, luego 2 secretarios, tuvo Aranguren y Guasel, luego Lopetegui, gente con poca experiencia en el campo del mercado eléctrico, y lo único que hicieron fue favorecer los intereses de las distribuidoras. Entonces, en ese sentido, digamos, en Argentina fue compleja esta situación en los últimos años. La idea es poder buscar líneas de intervención conjuntas. El Estado muchas veces las líneas están, pero muchas veces la información no llega a quienes tienen que presentar los proyectos, o trabajás con las provincias y a veces es una provincia que no es del mismo palo que el gobierno nacional, entonces, viste, hay un montón de cuestiones de este tipo, políticas de este tipo. Te quiero preguntar lo último para terminar. Casi que cumplimos, teníamos un temario enorme y lo venimos bien. Una de las cosas en el intercambio de audios que tuvimos, vos mencionaste mucho la cuestión de la necesidad de diversificar la matriz energética.
Entonces, Sí, de la Argentina, lo que te quiero preguntar es que puedas explicar qué es la matriz energética y por qué esto de diversificarla. Mira, la matriz energética argentina sería cómo está organizada toda la producción en nuestro país, es decir, cómo está organizada el consumo de energía en todos los sectores de la producción, e incluido la producción de electricidad. En ese sentido, el principal insumo que alimenta, digamos, la matriz energética argentina son los combustibles derivados del petróleo, ya sea combustibles líquidos o el gas. Cuando hablamos de generación de electricidad, ahí entra a jugar la energía hidroeléctrica, ¿no? La Argentina tiene más o menos un 30% de producción basada en la energía hidroeléctrica y el otro 60 y pico por ciento en energía de fuentes térmicas, es decir, energía eléctrica producida con petróleo o con gas natural, y un pequeño porcentaje producido con energía nuclear. En los últimos años ha habido un pequeño avance de las renovables que ahora te voy a contar. Ese marco, cualquier analista que entiende de energía te dice es insustentable porque somos demasiado dependientes del precio internacional del petróleo, de la disponibilidad de petróleo y de la disponibilidad de gas. Como te explicaba antes, en algún momento donde el aparato productivo estaba a tope, nosotros tuvimos que importar Claro, gas de Bolivia. En ese sentido, es muy importante, es lo que dicen los especialistas, diversificar esa matriz y aprovechar algo en lo que tenemos tanto potencial como son las energías renovables, ¿no? Nosotros tenemos un inmenso potencial para la aplicación de energías renovables en nuestro sector, digamos, noroeste del país, en todo lo que es la Puna, tenemos mucha disponibilidad de insolación, de luz solar. En toda la Patagonia tenemos vientos excepcionales, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires también. En toda la precordillera tenemos sol y viento, La Rioja, San Juan y Mendoza. Y en todo el litoral tenemos producción de producciones agroindustriales que generan residuos que tranquilamente pueden ser utilizados para la producción de energía eléctrica. Entonces, en el año 2015, antes del cambio de gobierno, se sancionó la ley 27191, que es la ley de energías renovables, que lo que planteó es la necesidad de que para el año 2025 un 20% de la energía eléctrica de la Argentina se produzca desde fuentes de generación renovable. Quizás ha sido una de las pocas, con muchas críticas de muchos detractores, pero una de las pocas políticas públicas del macrismo que tuvo relativo éxito y captó inversión internacional a partir de un sistema de subastas donde el Estado le compraba a gente que ofertaba montar un parque eólico, un parque solar y venderle la energía al Estado. El Estado le ofrecía un contrato a 20 años para comprarle esa energía a un precio que era disputado en una subasta. Entonces vos ofrecías un proyecto, yo un proyecto, el que vendía más barato el megawatt hora claro. fue con el cual el Estado firmó un proyecto. En ese marco, en nuestro país hoy tenemos 156 proyectos que se adjudicaron y esos 156 proyectos más o menos responden a algo así como el 12 o 13, casi 14% de la matriz energética con energías renovables. De esos 156 proyectos, hay 75 proyectos que ya están en operación comercial por una potencia de 2.000 megawatts sobre un total de 35.000 que tiene el país, y hay otros 81 proyectos que están en construcción, con distintos grados de avance, algunos más parados, están en etapa inicial y quizás nunca se hagan, porque hay falta de financiamiento internacional, porque cambió la situación política, etc. Otros más avanzados y otros que están cerca de estar puestos en funcionamiento. En ese marco, en el diciembre de este año, se dio un récord donde las energías renovables llegaron a inyectar en un día del mes de diciembre, llegaron a inyectar un 12% del total de la energía consumida en ese momento por toda la red desde fuentes renovables. Entonces se encaró un camino en este sentido que de completarse todos los proyectos llevarían a que en un par de años tengamos un 12-13% de nuestra matriz en una situación mucho mejor que la que teníamos hace 5 o 6 años. Ahora,
Este paradigma es el paradigma de los grandes parques solares y de los grandes parques eólicos que tienen bastante impacto ambiental, porque por ejemplo los grandes parques eólicos matan muchas aves, generan, Claro, digamos, cuando se hacen estos parques se mueven grandes cantidades de suelo, implican el traslado por barcos y por camiones de, bueno, todo lo que ya sabemos en un proyecto de infraestructura. Y generalmente son bastante laxas los estudios de impacto para el desarrollo de estos proyectos. Entonces ahí volvés siempre a la discusión primaria. ¿La energía para qué? ¿Para quién? ¿La energía como bien social o como bien de mercado? ¿Estamos ampliando esta matriz para diversificarla, para atender la demanda de la industria, del sector privado, o para atender la demanda del sector residencial y que mejore sus capacidades de tener energía y de que baje el precio por tener más disponibilidad en la red? Entonces ahí entras en esas discusiones. Los críticos de este paradigma son los que plantean que hay que hacer pequeños centros de producción de energía de escala local y no estas grandes mega obras de generación que además en general están en manos de grandes multinacionales que se dedican al rubro de la energía y que vieron digamos, una crisis de sobreproducción en el mercado español, italiano, alemán, chino o estadounidense, y como tenían mucho capital ocioso, cuando el gobierno argentino abrió estas subastas, inmediatamente vinieron al mercado argentino. Para que te des una idea, en la primera subasta el gobierno iba a contratar 1000 megawatts de potencia y ofertaron por 6000 megawatts proyectos. Entonces los precios a los que se contrató esa energía son a nivel internacional bajos, pero son en dólares. Entonces tenés ese cuello de botella, tenés precios bajos a nivel internacional, pero tenés precios en dólares. ¿Cuál es el camino de aquí en más que va a tomar el actual gobierno con respecto a esto? Es una incógnita. No se ha destacado el kirchnerismo por ser demasiado verde en los periodos anteriores, sino más bien por atacar fuentes de energía tradicionales, como son, en este caso puede llegar a ser Vaca Muerta en un futuro cercano, o la construcción de alguna mega represa en la Patagonia, y todo permite ver que no habría nuevas licitaciones para la construcción o para la contratación de más energía renovable. Lo deseable es que mínimamente se terminen los proyectos que están en ejecución para que lleguemos a un porcentaje de más del 10% de la matriz, y bueno, luego veremos qué camino toma la política energética de este gobierno, que todavía es poco clara, ¿no? Tenemos un secretario de Energía que es Lanciani, que tambalea constantemente, que sufre operaciones políticas, se plantea por algún lado que Aníbal Fernández pudiera ser el nuevo secretario de Energía, pero son todos rumores. Hacia dónde va a ir la línea política del gobierno no se sabe, pero es pero hacia bien, dónde va el... Sí, es bien interesante lo que planteás, porque yo te escucho y estoy pensando todo el tiempo con la mentalidad de cómo enseñaría estos temas. Y creo que lo más importante que yo saco y que me quedo pensando de todo esto que vos dijiste durante esta charla es qué interesante que son estas cosas para trabajar en la escuela. Y totalmente. Yo eso me sabés que las parece que es trabajo, lo más lindo de todo lo que dijiste. yo las trabajo en la universidad y la verdad que hay mucha recepción. Por ejemplo, cuando le explicás a un chico, yo les empiezo explicando, una estufa de cuarzo es 1 kilowatt, bueno, la red argentina soporta 2 millones de estufas de cuarzo al mismo tiempo, como para que puedan, es decir, primero te tenés que dar algunos conceptos básicos de lo que es la energía, lo que es la fuente principal de energía es el sol, que de ahí deriva a los combustibles fósiles, a los renovables, y se recontraenganchan. Y es muy importante que nosotros tengamos conciencia que la energía es uno de los bienes principales de los que se nutre, digamos, el aparato productivo y la vida moderna en la cual nosotros estamos insertos. Es importante que los chicos conozcan que dentro del sector eléctrico hay 3 actores fundamentales: los generadores, los transportistas y las distribuidoras, que el Estado tiene que sí o sí mediar en estas relaciones, porque si no, justamente la energía se transforma en un bien de mercado y en un commodity más, y bueno, eso hace que, como lo son los alimentos, ¿no? Y eso encarece el precio para el usuario que no puede vivir sin energía. Es sin duda es un tema muy importante también el entender esto, que el tema puede ser entendido desde la demanda de energía que nosotros hacemos como usuarios, pero también desde la oferta de energía que hacen quienes generan la energía. Entonces, por ahí pensar reflexivamente en el aula si necesitamos más energía o necesitamos distribuir la que tenemos, utilizarla mejor, que sea más barata para nosotros, que sea más cara para las empresas. Está Es un tema buenísimo. muy,
Es un Está tema muy buenísimo. interesante que puede llevar a Ujú. muchas reflexiones y del cual en general los chicos, incluso los grandes, tienen poco conocimiento y es, Bueno, por por ejemplo, eso, con eso perdón, ya está. No, 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 una digo, cosa, qué bueno que eso sirva para quien te escuche y puedan tener conocimiento de un montón de cosas que yo por lo menos no tenía. tal cual, tal cual. Por ejemplo, una cosa que nadie sabe es que en Argentina hay una red de 500.000 vatios, que es la red de alta tensión. Y esa red recorre todo el país, pero no recorre el país a través de la cordillera. Entonces, si lo recorriera a través de la cordillera, se podría cerrar como un círculo, donde la energía te podría llegar por la cordillera o por el otro lado. Es lo que se llama el anillo de los 500 kilovatios. Es la gran obra de infraestructura que necesita Argentina para que nunca una zona se quede sin luz. Si, por ejemplo, se cae una torre en Futaleufú o en el Chocón y te deja sin luz un sector de la Patagonia, porque la energía estaría llegando por el otro lado del anillo. Eso cuando lo mostrás en una clase de geografía y lo mostrás en un mapa, es muy interesante. Y cuando mostrás también en un mapa cuáles son los recursos y lo relacionás con la geografía física, con los fenómenos atmosféricos. Es decir, yo lo doy en geografía económica, pero tranquilamente podrías hablar de energía en geografía física, que entiendo que vos sos profesor en la UBA, y bueno, y pensar a la energía como desde lo que es el ciclo de los nutrientes y el ciclo propio de la energía misma, ¿no? Y cómo Está atraviesa buenísimo. los seres vivos y cómo un fósforo prendido no es más que el sol traducido en una madera que tiene contenida la energía del sol que se prende fuego y libera esa luz contenida como energía latente. No, son temas muy interesantes Está buenísimo. para tratar y que los chicos se entusiasman mucho. Bueno, Gonzalo, yo te agradezco un montón. Como te dije antes, me quedo pensando en un montón de cosas que decís y en la forma de cómo esto se podría enseñar. Ojalá que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible con este video, es el propósito del canal. Y te quiero agradecer un montón que te hayas tomado este rato para charlar, para conversar conmigo, sin conocernos, no nos conocemos, y te No, lo agradezco mucho. no hay por qué. Muchas gracias a vos y la verdad que es muy interesante poder difundir estas cosas que están sucediendo y por otro lado las que trabajamos nosotros desde el proyecto, que a veces, viste, quedan Lo más satisfactorio es que un usuario te diga qué bueno lo que nos llegó, ¿no? Pero digo que eso se pueda difundir también es fundamental Ojalá, ojalá, para que más proyectos de este tipo sean financiados en el futuro. ojalá. Bueno, yo te agradezco mucho de vuelta y bueno, estamos en contacto, la seguimos. Dale, saludos para todos. Gracias, gracias.